Si vamos a empezar, graba. Sí, ya estoy grabando. Bueno, Entonces, aquí hay dos problemas. El primero, cortito acá, solamente vamos a encontrar los autoestados y las autoenergías del oscilador armónico cuántico, pero no con el método algebraico que vieron en clases, que es bonito, es bacán, subir y bajar. Y es súper importante porque, de hecho, si no lo entienden bien, repásenlo harto porque, bueno, depende de lo que les interese, pero a la gente que les interese como teoría de partículas, teoría cuánticas de campo, como la base es entender el oscilador armónico, porque eso es lo que uno hace después. Trabajar con operadores de subida y bajada, la gente que trabaja en óptica también trabaja harto con eso. Bueno, en fin, pero ahora vamos a ver la otra forma de resolver el oscilador armónico, que es resolviendo la ecuación diferencial. Sabemos que el potencial armónico tiene una forma, uno lo dibuja, uno lo escribe ahí. Entonces, en principio deberíamos poder resolverlo, eso es lo que vamos a hacer. Y el segundo problema ya es más elaborado y tiene que ver con dos partículas cuánticas y vamos a ver cómo describirlas ambas, con esto es el producto tensorial y algunas propiedades ahí. Principalmente el problema está como pensado para manipular un poco estas cosas de producto tensorial. Así que voy a empezar con lo primero yo. Bien. Entonces, ¿qué pasó? El lápiz. Eh, P1. Ya. Entonces, el potencial. Entonces, ¿qué es el oscilador armónico? El oscilador armónico está escrito por el potencial. Voy a ponerle acá con gorrito. 1 medio m omega cuadrado y corro ya esto. Entonces, cuando queramos resolver Schrödinger, acá no tenemos mucho más que hacer y debemos escribir la ecuación de Schrödinger, ¿no? La escriben en posición. O sea, que no con ket, sino porque vamos a trabajar resolviendo esta ecuación, así que lo voy a escribir. Voy a ser consistente con esta letra. Lo voy a escribir de esta forma. Ya. Entonces, ya tenemos acá la ecuación de Schrödinger, entonces, completa, independiente del tiempo y todo. Y como siempre, lo que nos queremos enfocar es en el problema de autovalores y autoestados, las autofunciones en este caso. Y para eso, es cierto que lo que uno resuelve es este problema acá. Y voy a escribir acá, solo que me sale más fácil en vez de la E, siempre escribo como el epsilon, pero es una E. Y en este caso, la ecuación que hay que resolver. Aquí, en verdad, yo debería ponerle un subíndice acá, pero lo voy a omitir para no tener que escribir tanto, ya que como estamos viendo, esta es una función por cada valor de energía, pero voy a omitir el subíndice mientras, para no tener que escribirlo tanto. Y bueno, la ecuación, lo mismo. Ya, y podríamos reorganizar un poco las cosas, pero es esto. Y tenemos una ecuación acá, ya ven, de segundo orden, de segundo grado. Y tenemos acá es no lineal, no sé, un montón de cosas ahí no se puede resolver tan sencillamente. No es como llegar y decir el oscilador armónico me da seno y coseno, no da eso. Acá tenemos ese x cuadrado, acá no nos da la ecuación del clásico o el oscilador clásico, ¿cierto? Que la ecuación sería, a ver, no pongamos sí, pero es x 2 puntos más omega cuadrado x. Y no tenemos esa ecuación. Tenemos, acá aparece un omega cuadrado y un x cuadrado después, ¿no? Y está con la función acá, no es un desastre. Es como si acá apareciera el tiempo metido como aquí más t cuadrado con x, no sé, algo así. No es agradable. Ya, entonces, ¿cómo hacemos para resolver la ecuación? Lo primero es que en vez de usar x como variable, vamos a considerar una variable adimensional. O sea, en verdad no es adimensional, o si lo es. Sí, es adimensional. Vamos a hacer una variable adimensional
para que todo esto se vea más, no aparezcan tanto los m, los omega cuadrados y desaparezcan de todo lo que acompaña la ecuación. Y para eso, consideremos el siguiente cambio. U igual a... Pero voy a encerrar eso. U igual a m omega sobre h barra x. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿esto qué va a significar? Va a haber un cambio, entonces acá arriba, acá en el x, va a aparecer un cambio acá, y también va a aparecer un cambio en la derivada, ¿cierto? Acá en esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo cambia la derivada? Bueno, de esta relación de aquí, sabemos que el diferencial de x, por ejemplo, es omega sobre h barra diferencial de u. Bien. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de Schrödinger con la nueva variable? Y desde ahora, de hecho, para que quede todo como consistente, la prima no va a ser va a ser una derivada respecto a u. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir acá phi prima como derivada de phi sobre respecto a u. ¿Sí? Y por lo tanto, phi prima prima va a ser segunda derivada y esto u cuadrado. Y aquí lo que va a aparecer va a ser entonces m omega sobre h barra de... no, perdón. 1 sobre... No. Ya olviden esa parte. Lo dejé abajo. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece acá en la ecuación de Schrödinger? Tenemos al lado izquierdo nada cambia. Al lado derecho menos h... un poco o lo que hay de tapar? Sí, ahí es como el cambio de variable nomás. Aquí no se nota bien. Prima, ya. Voy a bajar un poco. Voy a volver a bajar. Entonces, lo primero que tenemos es la ecuación de Schrödinger, es la derivada de la función de onda. Tenemos h barra cuadrado sobre 2m, y que aparece la segunda derivada respecto a x. Pero como estamos trabajando en u, lo que va a aparecer acá nos va a botar este factor, ¿cierto? Y acá sí va a aparecer phi prima prima. ¿Eso de qué viene? Eso viene de la derivada respecto a x cuadrado. Y acá vimos aquí arriba, escribí que el de x, de hecho, es un 1 sobre raíz de m cuadrado, por lo tanto el de x cuadrado va a botar el factor m omega y un h barra cuadrado. Y lo siguiente va a ser, acá aparece un x cuadrado después, que viene de m omega cuadrado, x cuadrado, pero acá vamos a hacer el u cuadrado, y por lo tanto va a quedar dividido en u. Eso ahí. Sí, es los cambios que induce. De aquí simplemente seguimos escribiendo la ecuación y lo que nos va a quedar va a ser, si simplificamos términos, acá, ¿cierto? La masa con este de acá se va y la h barra cuadrado se echa uno de acá, queda eso de ahí, más un medio, aquí el m se echa la masa de acá, el omega se echa al lado y el h barra cuadrado queda ahí dando... Me faltó un h barra cuadrado, me parece, ¿no? No estoy. H barra omega por u cuadrado, sí. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación, y si reordenamos los términos, para que quede, por ejemplo, la segunda derivada acá, esto va a ser igual a que, bueno, pasa para allá, menos, multiplicamos por 2h barra omega a este lado, y queda, ¿qué es lo que queda? Claro, u cuadrado, ¿cierto? Por sí, a ese lado ahí, y menos 2 h barra omega, por sí. Fíjense que con estas variables desaparece la masa de la ecuación. Por lo tanto, la ecuación que nos interesa es, aquí le vamos a poner k. Entonces, a esto de aquí le vamos a poner k. Y tenemos la siguiente ecuación. Bien. Bueno, esta ecuación todavía no la sabemos resolver, lo único que hicimos fue hacer un cambio de variable. Y nada, pues todavía no
no sabemos qué hacer con esto. Bien, entonces allí es donde viene el análisis físico de la ecuación. Y esto es algo que se hace en muchas partes, muchas veces, así que no esperen que a ustedes se les vaya a ocurrir como por sí solos, como algo, un método usual de resolver ecuaciones en las que uno tiene una ecuación diferencial que no sabe cómo resolver, y me pregunto, ya, ¿cómo es el comportamiento asintótico de esta ecuación? Es decir, cuando u tiende a más o menos infinito, o sea, vamos, comportamiento asintótico, que es lo mismo que x tienda a más o menos infinito. Estamos viendo las colas de la función de onda. ¿Cómo se comporta? Sí. No quiero el resultado como concreto, pero sí quiero tratar de sacar un poco de información. Entonces, cuando u se hace demasiado grande, la ecuación de arriba significa que u cuadrado, entonces, como infinito, tiende a infinito, pero no va a ser igual a infinito, solo que u es muy grande. Y por lo tanto, u cuadrado menos k es u cuadrado nomás. El k, la energía, esto es un número finito, así que cuando u lo puedo hacer arbitrariamente grande, me quedo solamente con el u. Y la ecuación que nos queda, entonces, es, voy a ponerle acá no un igual, pero eso de ahí, u cuadrado, sí. Como que todavía esto todavía no nos dice nada, pero veamos qué le podemos sacar. Y para esto aquí uno podría pensar acá, planearse mucho como qué función me bota un x cuadrado, un u cuadrado acá, cuando lo derivo dos veces. Uno tendría que empezar a pensar como que ya sabemos que hay como algo como una exponencial quizás podría ser, pero no una exponencial de x, porque esa no bota ningún x, tendría que ser una exponencial de x cuadrado, por ejemplo. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la función, voy a ponerle aquí acá, esta función, ¿qué pasa si analizamos esto? Me lo saqué de la manga, pero así se hace. Entonces, si yo derivo esto de acá me queda la derivada de lo que está arriba, ¿cierto? El exponencial queda exponencial y tengo que derivar más o menos u cuadrado medios. Eso me va a botar un 2u medios, que es u. Y de aquí la segunda derivada de esto es, bueno, acá queda eso de ahí. Y después va a quedar más u cuadrado. Entonces, encontramos que esta función, que la tiramos acá porque quizás se parece un poco a lo que queremos, es u cuadrado más menos 1 a la menos u cuadrado medios. ¿Sí? Ahora, esta ecuación no es la misma que estamos buscando acá, perdón, acá este comportamiento, pero nos fijamos que entonces el comportamiento asintótico de G más menos, asintóticamente es como, ¿y eso qué quiere decir? Que de nuevo, U lo hago muy grande, este comportamiento va a ser U cuadrado a la más menos U cuadrado medio, que es de hecho U cuadrado, y esto de acá es G. Voy a poner G primero, más menos, ahí está. Entonces, asintóticamente tenemos que esto tiene el mismo comportamiento que queríamos para el comportamiento asintótico de nuestra función de onda, ¿cierto? Ahí comparamos, esto es lo que queríamos, esto asintótico, voy a poner acá, asintótico, y el G más menos también lo cumple. Bien, entonces, entonces podemos proponer que la función de onda asintóticamente va a ser una combinación de estos dos, ¿cierto? Como puede ser, ¿cierto? Que significa acá que va a ser e a la u cuadrado medios más b e a la menos u cuadrado medios. Bien, esto asintóticamente, ¿cierto? U grande. Voy a poner grande. Ya. Entonces, ya. Ahora que tenemos esto, igual no tenemos que quedarnos con una sola de estas, porque
la función de onda tiene que tener algunas características. Si alguien, ¿qué podemos al tiro desechar de lo que nos dice acá? El A, ¿no? O sea, por la cuestión de Claro, que el debe A, converger. justamente. Entonces esto es algo que se repite harto igual. Como la función de onda es algo que está normalizado, en estos casos, no queremos nada que explote. Entonces nosotros decíamos que, claro que A sea cero, es decir, que asintóticamente no puede ser asintóticamente E a la U cuadrado medio. ¿Sí? Acá le puse, voy a poner eso así. No queremos eso. Lo voy a guardar acá porque más adelante vamos a volver a este argumento. Eh, Así que lo que deducimos de lo anterior es que asintóticamente, recordemos, esto es asintótico, la función de onda va a ser de esta forma, con un menos. ¿Bien? Y entonces, entonces acá no tenemos resuelta la solución, pero al menos podríamos tratar de almacenar toda la información de la función de onda en su comportamiento asintótico, como tratar de separar la función de onda en lo que es el comportamiento total y el comportamiento asintótico. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la función de onda como una función h, en TDU, multiplicado por esta función. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos acá es que separamos sí de su comportamiento asintótico. Y tenemos que ahora determinar h. Estamos separando un poco el problema. Entonces, vamos a tener ya esto acá. Este es como el nuevo ansatz que vamos a lanzar. Y bueno, tenemos que empezar a... ¿Cuáles eran nuestras condiciones para la función h? Ninguna. Todavía no hay ninguna condición sobre h. Lo único que estamos pidiendo acá es que sí, asintóticamente tiene que ser como esto de acá. Y por lo tanto, como tiramos como ansatz, porque lo de antes fue un análisis con las manos. Y esto de acá es totalmente, digamos, analítico. Acá solamente dije, bueno, voy a poner la exponencial acá a un lado y la voy a multiplicar por otra función. Pero esta función podría ser cualquier cosa. En principio podría ser incluso algo que cancele esto de acá y nos quede con otro comportamiento, pero esto es como un intento de separar el comportamiento asintótico de sí de otra función. Así que por ahora esto es un ansatz nomás, h es cualquier cosa, y aparece la exponencial acá como a un lado. Es como solamente tenemos como la esperanza de que la exponencial acá se mantenga y h tenga otro comportamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se cacha. Ya, bueno. Ya, entonces eso es importante. Esto es un procedimiento que es muy usual en muchas áreas de la física. Resolver ecuaciones, separar como por parte, se usa harto, como por ejemplo, quizás WKB, por ejemplo. No sé si vamos a ver WKB, no, eso se ve en cuantificado. Pero hay forma de hacer, eh, se suele separar ahí. Uno podría como tratar de poner cosas más aproximadas en la función h, pero lo vamos a hacer totalmente analítico. Si fuera necesario, y esto aparte del problema del oscilador armónico, si ustedes tuvieran otro problema y hacen un análisis así, ustedes podrían imponer cosas sobre h, imponer otros comportamientos y de nuevo obtendrían algún resultado, pero en este caso no es necesario. Como para que lo sepan. Ya. Ya estamos con eso. Y entonces queremos ingresar esto a la ecuación para SIGO, que tenemos esto acá, ¿no? Así que tenemos que calcular la segunda derivada de sí, porque queremos que esta sea una ecuación para h. Así que si prima, por ejemplo, que si prima va a ser, bueno, h prima por e a la menos u cuadrado medios menos h por u por e a la menos u cuadrado medios. Esto es de la definición de sí, ¿cierto? Si es esto de acá. Derivamos una vez queda eso, derivamos una segunda vez, y lo que nos va a quedar acá, voy a escribirlo rápido, pero un montón de derivación en productos de funciones. Va a quedar un factor de la exponencial, ¿cierto? Siempre va a estar una exponencial acompañando todo. Así que esto va a ser esto de acá. Vamos, me adelanté, estaba copiando menos u. Eso está bien.
más cuadrado menos 1 por h a la menos u cuadrado medios. Ya, entonces después, cuando ustedes derivan dos veces, va a quedar esto de acá. Y ingresamos en la ecuación. Entonces, la ecuación que teníamos era, lo voy a escribir nuevamente, es esto de acá. Ingresamos lo que calculamos recién. Entonces, a un lado queda h', chuta. Dibujo. h', menos 2u h' más u cuadrado menos 1 h, la exponencial, y acá a la derecha queda, esta no es la ecuación, esta es la ecuación así, lo que queremos es esta es la ecuación que queremos, me equivoqué. Porque la ecuación que había escrito recién era la ecuación asintótica, yo quiero ingresar esto de acá, lo quiero ingresar en la ecuación original, que es, acá está, ahí sí, perdón por eso. Entonces, ingreso mi ansatz en la ecuación, calculo segunda derivada, ahí está eso, y acá aparece entonces u cuadrado menos k por h por e a la menos u cuadrado medios. Entonces, al tiro lo que puedo hacer es que puedo simplificar aquí eso, ¿cierto? Tengo eso ahí. Puedo borrar los paréntesis aquí. Y de esta ecuación vemos que ese término se va a cancelar con ese de allá. Y la ecuación que nos va a quedar va a ser, puedo pasar el k para ese lado, menos 2u h' más k menos 1 h igual a 0. Y esta es la ecuación para h. Ya. Ahora, esta ecuación se ve un poco más amigable que el que está acá arriba. No sé si se fijan, ¿no? Este tipo de ecuaciones, acá aparece la segunda derivada de h, acá aparece la primera derivada, pero aparece acompañada de una potencia de la variable, pero en primer grado, o sea, el mismo grado que la derivada, ya con factor y h. Este tipo de ecuaciones son un poco más usuales y hay como métodos para resolverlas, y es lo que vamos a hacer. ¿Se entendió hasta ahora como lo que hemos hecho? Digamos esta ecuación para h. Recordemos que h es la función que aparece acá en la función de onda. De la dependencia. Vamos a completar todo eso. Ya. Entonces, tenemos esa ecuación para h. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Lo que vamos a hacer, y esto quizás lo recuerden de sus cursos de método, es que uno puede dar un tipo de solución en serie de potencia. ¿Sí? Podemos escribir esto de acá, con J. Si h es una función analítica, que analítica es una función que se puede escribir con una serie de potencias, es diferencial, es continua, tiene todas las buenas propiedades, como las funciones holomorfas en variable compleja. Podemos escribir esto acá, ¿cierto? Por el menos. No, de hecho, no es una solución de oscilador amortiguado. O sea, va a parecer algo raro, van a ser ciertos polinomios, pero vamos a ver que no necesariamente es eso de ahí. Bien, ¿qué queda? Ya. Entonces está esta ecuación de acá. Oscilador amortiguado. Es que acá el K puede ser, todavía no sabemos qué es K. K tiene que ver con la energía. Entonces, en algún momento aparece una condición sobre K que nos va a permitir cuantizar, pero todavía no. Todavía queremos resolver esto y ya tenemos esto de acá. En el fondo esto significa que tenemos como un término a 0, más a1 por u, más a2 u cuadrado, más etcétera, etcétera. Bien. Entonces ingresemos esto acá arriba. Necesitamos la primera deriva. Entonces,
H' simplemente va a ser acá, se nos va a ir un término, la 0 va a morir y va a quedar con J, UJ menos 1. Esto podríamos sumar desde el término 0, ya que el J, cuando J es 0, esto es 0, así que podemos escribir esto así también. Y vamos a sacar la segunda derivada. Y esto que va a ser J por J menos 1, a sub J, U, J menos 2. Y de nuevo podemos sumar desde J igual 0, ya que el término J0 muere, el término J igual 1 muere por este de acá, y nos quedamos con todo el resto. Bien, eso ahí. Entonces, nos gustaría como ingresar todo esto a la ecuación, ¿cierto? Y ahora lo que nos gustaría tener es una ecuación para los coeficientes. Entonces, cuando uno hace este tipo de expansión, uno quiere tratar de encontrar los coeficientes que acompañan a cada U. Los coeficientes del polinomio, entre comillas. No es un polinomio porque es infinito esto. Pero pueden pensarlo así, estamos buscando esos coeficientes. Así que esta sumatoria sería todo bueno factorizarlo por el U elevado a J. Tener como todo esto, en el fondo, como algo con U elevado a J. Entonces, veamos un poquito. Sí, entonces, fijémonos que en la ecuación de acá aparece UH'. Entonces, UH', si escribimos lo mismo de arriba, entonces J0, poner U por J por AJ por U a la J menos 1, es decir que esto va a ser igual a J por AJ por U elevado a J. ¿Sí? H'' lo vamos a esta segunda derivada la vamos a trabajar un poquito, vamos a correr sus índices para que quede bonito. Entonces teníamos H' igual a J menos 1 a sub J U elevado a J menos 2. Entonces acá yo ya he puesto desde 0, pero en verdad esto va desde 2, ¿cierto? Vamos a escribirlo así. ¿Por qué? Porque el término 1 es 0 y el término 0 es 0. ¿Sí? Este se hace 0 en J igual 0 y este se hace 0 en J igual 1. Así que lo escribimos ahí. Y podemos escribir ahora J' igual a J menos 2. ¿Y qué nos queda? Entonces la sumatoria acá va a ser, cuando J es igual a 2, J' es igual a 0. El J va a ser J' más 2. Y J menos 1 va a ser J' más 1. Acá va a tener J más 2. Y acá nos vamos a quedar con E elevado a J'. ¿Bien? Y claro, esto es un índice mudo, así que en verdad las primas las podemos votar. Y escribimos eso así nomás. Ya, pues entonces ahora podemos ingresar esto de acá, junto con esto de acá, a la ecuación para H. ¿Sí? Entonces, lo primero, lo voy a escribir acá la ecuación, para que la recordemos. Tenemos H'' con menos 2 UH' más K menos 1, H igual a 0. Esa es la ecuación. A ver. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale H''? Entonces, todo esto va a ser una suma desde J igual 0 hasta infinito. H'' tiene ese término ahí. Entonces, tiene J más 2, J más 1, a J más 2. Fíjense que acá, como lo escribimos acá arriba, todos los H están en términos de U elevado a J, así que podemos factorizar el U elevado a J de todos. Esa es la gracia de escribirlo así. Después nos vamos a quedar con menos 2 a J, a sub J, ¿sí? Ese término ahí viene de esto de acá, UH'.
Y después tenemos más K menos 1 a J. Todo esto multiplicado por U. Y tenemos esta ecuación de acá. Ahora, como esta ecuación se vale para todo U, esta igualdad tiene que ser válida coeficiente a coeficiente. Así igual que cuando tiene un polinomio, cada coeficiente va a ser igual al otro coeficiente del otro polinomio. Acá el lado derecho es 0, así que esto de acá va a ser 0 para cada j. Entonces, para todo j, lo que vamos a tener va a ser j más 2, j más 1, a j más 2. Y ahí podemos escribir esto como menos 2j más 1 menos k a sub j igual a 0. ¿Sí? O también lo podemos despejar ahora y nos quedamos con la siguiente ecuación. Quedamos que aj más 2 es igual a 2j más 1 menos k dividido en j más 1, j más 2 a sub j. Y tenemos esto acá. Entonces, tenemos acá una ecuación recursiva para los j. Fíjense acá sí que esto avanza de 2 en 2. Eso significa que en verdad acá los coeficientes que vamos a tener que determinar sí, voy a repasar. Ya. Y entonces, hasta aquí. Partimos de la ecuación para h, proponemos este ansatz, o sea, es una forma de resolver ecuaciones, como una serie de potencia. Calculamos h' y h'', porque lo necesitamos acá, en la ecuación, para ingresarla. H' va a ser esto de acá, ¿sí? H' va a ser esto de acá. Por el h' acá en la ecuación aparece multiplicada por u. Así que lo que en verdad importa es esto de acá. ¿Sí? Esto de acá es lo que de verdad importa. Y la gracia es que esto está u elevado a j, ¿cierto? El h tiene un u elevado a j. El h' no tiene un u elevado a j, pero me fijo que yo puedo cambiar este índice y me puede quedar de esta forma y esto está bien, pues esto sí me sirve, ahí tengo el j. Tomo la ecuación, la ingreso, entonces acá tengo el coeficiente de h'', ¿cierto? Acá tengo el h' por u, y acá tengo el h. Y acá está el uj que acompaña todo. Ahí, perdón, entonces el h' como que lo dejaste como sin u, ¿cierto? Lo dejé con... El u está multiplicando todos los coeficientes, lo saqué al tiro, porque... ¿Por qué hice eso? Porque acá el h está en términos de u elevado a j, el h, este término de acá, que es el que importa, está en u elevado a j, y el h tiene un u elevado a j también. Entonces puedo factorizar ese u elevado a j de esta forma, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿Podéis subir al h'? Acá sale UH', porque el H' era lo de acá arriba, y calculé UH' porque el UH' es lo que aparece en la ecuación diferencial. Dale, ahí estaba perdido con el u de la j. Sí, ahí Gracias. tiene un U acá, y este U, digamos, pasa para allá, y queda lo de la derecha. Y meto todo en un saco. Esta va a ser una ecuación para cada coeficiente, y quedan esto. Y acá fíjense que quedamos con esta ecuación recursiva, y solo para que no se nos olvide, cada término aparece acá, ¿sí? J igual 0 hasta infinito. Entonces, para determinar cada coeficiente, como yo determino el que viene 2 después,
Se fijan, AJ determina AJ más 2. Es decir, A0, por ejemplo, determina A2, A2 va a terminar A4. Así que lo que nos fijamos es que, primero, A0 determina A2, que determina A4. Es decir, que A0 determina... A0... color malo. A0 determina los coeficientes pares, con J par. ¿Sí? Por lo tanto, y vemos que de acá A1 determina A3, A3 va a determinar A5 y así, ¿cierto? Por otro lado, A1 determina A1 más 2, que es A3, que determina a su vez A5, sucesivamente, por lo que A1 determina cada AJ con J impar. ¿Por qué esto es bueno? Porque teníamos una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Una ecuación de segundo grado, y tenemos dos condiciones iniciales, si lo quieren pensar así. Así que esto está como lo que uno espera, tiene que determinar dos constantes arbitrarias para una ecuación de segundo orden. Así que eso, esto nos tira al tiro como que hay una separación como bien obvia del H. Entonces vamos a separar el H en una parte que va a ser par y el H en una parte que va a ser impar. ¿Sí? ¿Cuál es la parte par? Bueno, la parte par va a ser la que viene de A0 más A2 u al cuadrado más A4 u a la cuarta, etc. Y el H impar va a ser A1 por U más A3 por U elevado a 3 más A5 U elevado a 5, etc. Justamente estas funciones además son impares, como sus propiedades como de análisis funcional, no sé cómo se lee, pero son funciones impares. Bien. Pero todavía no está resuelto esto. ¿Qué pasa con los coeficientes? ¿Qué más podemos decir de los coeficientes? Porque esto determina como una familia de soluciones. Para cada distinto vamos a tener distintos coeficientes. Y esto sigue siendo una expansión, entonces algo bueno que sería analizar es si H está bien comportada. ¿Es H bien comportada? ¿Sí? Ya, a ver. Porque en el fondo queremos ver qué pasa con H. Por ejemplo, esto es una serie, y es una serie infinita, en principio. Entonces esto de acá, si para U grande, ¿sí? H no tiene que comportarse bien. Esto es una condición que vamos a imponer. ¿Para qué significa comportarse bien? ¿Qué significa eso? Bueno, acordémonos que sí es H por U por E a la menos U cuadrado medios. Así que cuando U es grande, es infinito, te va a infinito, sabemos que sí tiene que comportarse de esa forma al menos, ¿no? Ese es como el comportamiento deseado. Pero ¿qué pasa si esta serie no termina? Pues ¿qué pasa si HU tiene un comportamiento raro? Pues, lo que nosotros no queremos es que HU, para el comportamiento asintótico, que sea como algo así. Si esto fuera de esta forma, o peor, si fuera de esta forma, estaríamos bastante jodidos, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo resolver esto. No queremos que HU tenga este comportamiento, ninguno peor.
Y esto va a establecer una restricción sobre los coeficientes. Entonces, por ejemplo, fijémonos que e a la u cuadrado tiene una expansión también en potencia, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a ser 1 sobre j factorial e a la 2j con j par. ¿Sí? O también lo podemos escribir como e a la u cuadrado va a ser igual a, acá algún coeficiente b, 2j e a la 2j con p sobre 2j igual a 1 sobre j factorial. ¿Sí? Bien, ¿por qué digo, para qué nos va a servir esto? Porque lo que yo quiero hacer ahora es hacer un análisis de los coeficientes, ¿sí? Entonces voy a tomar esta ecuación de acá, para los a. Por ahora está como muy al lote, pero fíjense en esto. Espérense un poco, se me desconectó la tableta por un segundo. Ahí está. Entonces fíjense en esto. Voy a escribir la misma ecuación que teníamos para los coeficientes, pero voy a dividir de esta forma. Esto queda j más 1 menos k dividido perdón, j más 1, j más 2. Bien. Entonces, si tomamos los términos de la cola, entonces lo que me voy a preocupar es cuando j es grande. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy analizando como los términos de la expansión, que acá tienen, no sé, pues, u elevado a 7000, u elevado a muy grande. Sí, estoy analizando estos términos de acá, que va a determinar en el fondo el comportamiento para los u grandes. Entonces, de ahí yo puedo tomar que esa relación que saqué arriba, j más 2, guión a j, aquí, bueno, aquí es aproximadamente, acá queda un j cuadrado, acá queda un 2j y ese va a ser como el término más bajo. Entonces esto acá es como 2j sobre j cuadrado, 2 sobre j. ¿Sí? ¿Y qué pasa con e a la u cuadrado? Por eso escribí eso. Cuando tomo los coeficientes de los b, por ejemplo, b2j, b2j más 1, no, al revés, perdón. B2j más 1, B2j. Estoy acá viendo los coeficientes de e a la u cuadrado. Ya, esto de acá, ¿qué es? Bueno, es 1 sobre j, así que esto es acá j más 1 factorial, ¿cierto? Y el otro va a ser j factorial. Entonces, y esto de acá es 1 sobre j más 1, que para el comportamiento asintótico es 1 sobre j. Y acá son 2 sobre j. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que eso está como mal, está como bastante mal. Tenemos que el comportamiento de los dos coeficientes es muy parecido para j grande. Si se entiende lo que estoy diciendo, quiero saber si como que entiende más o menos la idea que tengo. Estoy hablando que están, así como está la serie, están como fea, porque los coeficientes tienen el mismo comportamiento que la exponencial que no queremos, porque esa exponencial nos mataría este de acá, pues, ¿sí? Nos mata eso. Y nosotros no queremos matar ese comportamiento. ¿Si se cacha más o menos como lo que voy? Sí, dale, te banco. ¿Sí? Y entonces, así como están las cosas, los AJ parece que van a morir. O sea, la serie parece que explota. ¿Qué podemos hacer para resolver eso? A ver, ¿cómo lo puedo poner de otra forma? Lo que quiero decir es que, básicamente, de esto, si tal como están las cosas, voy a escribir acá,
pareciera que H tiene un comportamiento asintótico que es como E a la U cuadrado. O quizás más, o puede ser también tipo U por E a la U cuadrado, ¿sí? Da lo mismo. Uno de esos dos comportamientos. Y con el U ahí estoy pensando en el caso de acá. Espérense un poquito. En este de acá, que ¿cierto? A1 más A3 cuadrado. Estoy pensando que podría ser impar también, entonces aparece multiplicado por 1 afuera, pero es lo mismo que para el caso par. Y eso significaría que sí tiene un comportamiento como a la U cuadrado medios, que no lo deseamos, no queremos eso. Dijimos antes que justamente eso no queremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podríamos hacer es que, fíjense, recuerden esto, AJ más 2 es igual a 2J más 1 menos K, J más 1, J más 2. Y entonces, el análisis anterior asumía que todos los J, que uno podía elegir coeficientes para J arbitrariamente grandes. ¿Qué pasa en cambio si pensamos que existe n tal que a n más 2 es igual a 0? ¿Sí? Eso de ahí aseguraría que los términos después del a n más 2 van a ser 0. Es decir, como que calcularía, por ejemplo, pensemos en el caso par, puede ser par o impar, todavía no. En el caso que n es par, eso significaría que tendríamos A0, A2, hasta que llegamos a n, y después a n más 2 es 0, y a n más 4, 0, y tendríamos muchos términos 0. Bueno, ¿y qué pasa con A1 y A3? Bueno, los podemos elegir 0 para que cumpla la condición. Podemos elegir que estos sean 0, en el caso de n par. Esto soluciona las cosas porque ahora tenemos una serie finita, es decir, que lo que va a aparecer h es, básicamente h es un polinomio de grado n. ¿Sí? Y por lo tanto, sí se comporta como e a la menos u cuadrado medios, que es esto domina sobre los polinomios. ¿Sí? Esto cae mucho más rápido de lo que crece un polinomio. Ahora, si n es impar, el tema es el mismo. Si n es impar, entonces significaría que tendríamos A1, A2, ahí puse 3 puntos, A2, perdón, A3 digo, A3, A5, hasta llegar a n más 2, y después todos los otros son 0. Y bueno, tendríamos A0, A2, y podríamos elegir A0 igual a 0, de modo que todos los términos de acá son 0. El H impar acá y el H par. Y de nuevo, H es un polinomio y el análisis es el mismo. Entonces, exigir que n, exista un n para el que se trunquen los números, nos arregla el asunto. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer simplemente es que con ese n que me trunca las cosas, calculo todos los otros coeficientes y los coeficientes impares los voy a tener que matar. Pero ¿cómo vamos a solucionar eso? Bueno, hay una solución sencilla, entonces fijémonos que a n más 2 igual a 0 significa en la ecuación que tendríamos 2n más 1 menos k, y acá tendríamos j más 1, perdón, n más 1 por n más 2 por a sobre n, ¿sí? Y por lo tanto, si esto de acá, como esto no va a ser 0, esta condición implica que k, que es la energía, es igual a 2n más 1.
¿sí? Y, y si uno elige esta condición, entonces voy a tener una serie truncada. Y en este caso, además, puedo despejar la energía, ¿cierto? Multiplico por h barra omega medios y me queda h barra omega n más un medio. Chan, chan. Y esto de acá son los niveles de energía del átomo del oscilador armónico. ¿Sí? Bien, entonces, veámoslo, voy a repetir un poco lo que pasó. Argumenté que si los coeficientes no se terminan, entonces el comportamiento de la función h sería problemático, porque estaría molestando acá a la función. ¿Sí? Y por eso acá al inicio insistí en una parte. ¿Dónde? Acá. Insistí que no podía tener este comportamiento de la función porque explota. Entonces, el Mocha me había preguntado si había alguna condición sobre el h, y no había hasta ahora. Acá, tratando de resolver, dijimos que, bueno, h tampoco puede explotar. Y como la forma de que no explote es que los coeficientes se terminen en algún punto, tengo que elegir estos coeficientes que terminan y me termina exigiendo una condición sobre la energía. La energía, si es de esta forma, para muchos valores de n, vamos a tener coeficientes. Vamos a tener como una expansión finita, que van a ser polinomios al final. Así que en el fondo, la ecuación para los coeficientes de acá, en verdad es una condición que depende de n. ¿Sí? Si lo piensan. Para cada valor de n, vamos a tener distintos coeficientes. Pero, o sea, te refieres como a la energía, ¿no? Porque ya a esta altura eres con la energía, como que estamos Sí, es como escalando. eso, para acá. Pero la energía terminó siendo cuantizada. ¿Sí? Significa que solamente hay ciertos valores primitivos de energía. Para valores que no sean si la energía no tiene este valor, la función que calculamos antes explota. Sí o sí va a explotar. Y no lo queremos así. Por lo tanto, la condición para que la energía no explote es que la energía tenga esta forma y que tenga ciertos valores discretos. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¿N nos da la energía o la energía nos da el N? Como que ¿en qué sentido se recorre esta relación? Eh, yo creo más que el N nos da la energía porque yo no puedo llegar y poner, al principio la energía aparece en Schrödinger como energía nomás, ¿sí? Energía, en este punto de acá, ¿sí? La energía es un valor real, ¿sí? Es lo único que sabemos, ¿ya? Ahora, la ecuación que debe cumplir esto me dice que, calmado, la energía no puede ser cualquier cosa. Si la energía es cualquier cosa, esto explota. Pero si la energía es un múltiplo de h barra omega, como un múltiplo como de esta forma, no sé si verá si un múltiplo de h barra omega medios, eh, voy a tener niveles correctos, voy a tener una función bien normalizada, bien comportada. Entonces, como el tema de que la función de onda se comporte bien me restringe a ciertos valores finitos de energía posible y yo los parametrizo con este n, ¿sí? Entonces, cuando n es igual a 0, por ejemplo, la energía tiene cierto valor, ¿cierto? Pero bueno, en este punto como que el n y la energía se mezclan, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que como que yo impuse el n ahí, como que yo sé que tiene que ser un número natural eso de ahí. Yo sé que por esta ecuación de acá, para que esto muera en algún punto, ¿dónde hice ese cálculo? Acá. Para que esto muera en algún punto, claro, acá tiene que ser un número de esta forma y acá está la energía, ¿no? Creo que lo empecé a enredar cada vez más, pero no sé si entiendo un poco.
Sí, se cacha. Porque, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, en el caso del pozo? Cuando teníamos el pozo, la condición que uno tenía era esta, ¿por cierto? Kx igual a ser Ka, perdón. Y de acá uno saca, bueno, que el K en verdad no puede ser cualquier cosa, tiene que ser de esta forma. ¿Sí? Y eso quiere decir que la energía no puede ser cualquier cosa, la energía tiene que ser como n cuadrado, pi cuadrado, cuadrado, todo ese tema. ¿Cierto? Entonces acá vamos por el mismo sentido. Para que esto esté bien comportado, la energía tiene que tomar estos valores. Si la energía no toma esos valores, la ecuación de antes no tiene solución como normalizable, correcto, como una buena solución. ¿Mm? Y eso, pues, y esto los números pares o los impares son o es par o es impar la función, porque esto de acá, si te fijas, me fija como el AN más 2, pero no me va a fijar el AN más 1, ni el AN más 3. Entonces yo ahí a la mala tengo que fijar los otros coeficientes iguales a 0, para que no explote como la serie. Lo que está bien, porque en el fondo yo lo que quiero es buscar una solución, no quiero... Puedo manejar los coeficientes como con cierta arbitrariedad, porque yo quiero encontrar dos soluciones como a una ecuación diferencial, dos soluciones, ¿cómo se dice? Independientes, ¿no? Bueno, y con lo anterior, acá está listo ya, tenemos todo lo necesario para encontrar las soluciones. Y bueno, lo que viene ahora va a estar está un poco sacado de la manga, pero lo que quiero decir es que el procedimiento que anterior era lo más importante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, consideremos el caso en que el autoestado de energía, el E0, el autoestado, el basal, el estado basal, n igual 0. Determinemos los coeficientes, pues entonces necesitamos saber, tenemos A0 y A1 son arbitrarios, ¿sí? Esto es n igual 0, y entonces, por ejemplo, A2, acá, aquí aparece A0, así que tenemos 0 más 1, 0 más 2, y acá teníamos 2n más 1 menos k. Va. Antes de escribir esto, perdón por este desorden, voy a mover esto aquí mejor. Notemos que la ecuación para los coeficientes, si yo escribo el k como lo escribí antes, me va a quedar 2j menos 2n, dividido en j más 1, j más 2, a sobre j, ahí está, ¿sí? Me queda esta ecuación de ahí. Esta es la ecuación para los coeficientes, ahí para cada n lo voy a poner. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto, acá debería ponerle un 0, entonces para el n igual 0, tengo esto acá, entonces acá aparece j, acá es j0, entonces acá queda 0, y esto es 0. Acá usé la fórmula de arriba nomás, fíjense, ingresé topo. N es 0, j acá es 0, y queda eso. Por lo tanto, A4 es igual a 0, y todos los números pares son 0. Entonces, esto me dice que el h-par n es igual a 0. ¿Qué pasa con los coeficientes impares? Y esto yo lo que les dije antes, que uno lo elige igual a ser 0. La ecuación de arriba no los va a matar nunca, ¿sí? La ecuación de arriba, una vez que yo doy a 1, puedo determinar cuánto vale a 3, a 5, y todos estos son distintos de 0, hasta el arbitrariamente impar. 1 y 2, m más 1. Todos estos son distintos de 0. ¿Sí? Entonces lo que yo hago para eliminar todos es que digo, bueno, el primer término va a ser 0, y si el primer término es 0, todos los otros van a ser 0.
Y eso va a evitar que la función explote, porque lo que me hacía que explotara la función era que tuviera un número infinito de términos, y todo eso se sumaban para dar una exponencial que no me gustaba. ¿Sí? Así que eso pasa con eso. Y tenemos h par eso, y de esto acá, h era la parte, era par más impar, ¿cierto? Voy a poner hn acá. Y acá simplemente me va a quedar a 0 elevado a n, y por lo tanto el si n es una constante acá por e a la menos u cuadrado medios. Y acá uno se fija cómo determinar a 0 sea, bueno, acá era a n, era a 0. Era 0. Y ahí está. Y acá uno se fija que determinar como la constante a 0 es simplemente determinar la constante de normalización. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con el caso n igual 1, por ejemplo? Entonces tenemos n igual 1. Tenemos a1, 0 y a0, 0. Entonces podemos determinar a 3. A 3, esto es 1, perdón, este es el n igual 1. Ahí está. A3, si yo escribo la fórmula, entonces acá voy a tener el A1, entonces J es igual a 1, menos 2, entonces acá es J igual 1, y acá es N igual 1, y acá tengo J, ¿cierto? 1 más 1, y acá tengo J más 2, 1 más 2. ¿Sí? Y aquí estoy usando la fórmula nomás, ¿cierto? 2J menos 2N, J más 1, J más 2, y acá es AJ. Y esto de acá da 0. Así que tenemos que, y de nuevo, el A0 se elige 0 para que todos los números pares sean igual a 0. Así que acá voy a tener que el H1 es el H impar, y ¿qué va a ser? Va a ser A1 por U. De forma que la función de onda, 1 acá, va a ser A1, coeficiente, ¿cierto? Por U por E a la menos U cuadrado medios. Antes lo escribí con menos igual, ¿o no? Sí, está bien. Bien. ¿Qué pasa con n igual 2? Bueno, acá se fijan, uno puede construir todas las soluciones a mano. ¿Qué es lo mismo que uno hace con el método algebraico? El método algebraico también uno lo que va haciendo es que va subiendo de nivel el estado basal y uno encuentra todos los autovalores. El n igual 2, entonces yo tengo a 0, voy a escribir a 1 lo elijo 0, ¿sí? Para que todos los números impares sean 0, todos los cocientes impares sean 0, y a 2, por ejemplo, lo puedo determinar. Entonces acá aparecía 2J. J ¿cuánto es? J es 0, así que aparece 2 por 0 menos 2 por n, y 2 por n es 2 por 2, y acá aparece J más 1 por J más 2, y esto acá lo que nos va a quedar es menos 4 medios a 0, voy a poner el 2, y esto me va a quedar menos 2 a 0, 2, y el A4 va a ser 0. Claro, uno lo puede ver que el A4, 2 va a ser igual a 0. Ya, pues entonces tenemos eso. Entonces tenemos que H2 va a ser a 0 más A2U cuadrado. Es decir, que vamos a tener 1 menos 2U cuadrado. Aquí le voy a poner el coeficiente de ahí. Y de esto de acá obtenemos que la función de onda va a ser a 0, 1 menos 2U cuadrado, e a la menos U cuadrado medios. Quedamos con eso de ahí. Y el A0 nuevamente se determina normalizando la función de onda. Y en general acá uno puede seguir construyendo todas las soluciones, y lo que uno encuentra es que acá aparece un polinomio, ¿sí? Polinomio. Y en general, para cualquier n, h va a ser un polinomio. Y no es cualquier polinomio, si uno compara los términos, y esto no lo hace comparando término a término, nomás no hay otra forma.
Así que esto sí es chantado. A ver, ¿dónde tengo un resumen de lo que esos polinomios de ahí tienen un nombre, ¿sí? Son los famosos polinomios de Hermite. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si yo escribo el primer polinomio, que es 1, si escribo el siguiente, que es 2u, si escribo el 2 acá, esto es 4u cuadrado menos 2. Y uno puede escribir después el C3, este es 8u elevado a 3 menos 12u. Y se fijan, es muy parecido, esto de acá es lo mismo que teníamos arriba, acá, ¿cierto? 1 menos 2u cuadrado, bueno, es lo mismo que acá aparece un signo distinto y acá aparece un coeficiente distinto. Así, lo que los polinomios que nos van a aparecer acá van a ser los polinomios del Hermite multiplicados por algo, una constante normalización. Y si uno normaliza todo, y ese proceso no lo voy a hacer, pero créanme que se puede hacer, uno puede escribir después las funciones de esta forma. Una n factorial ahí. A ver, voy a mover un poco esto. H, N, U, medios. Bien. Y esta es la solución, donde recordemos que el U lo definimos de esta forma. Y ahí está. Pues. Así es como uno encuentra las soluciones del oscilador armónico. Ahora yo metí acá los polinomios de Hermite, pero es porque uno reconoce la fórmula nomás. Si uno no sabe que existen los polinomios de Hermite, uno lo que hace es que, bueno, quiero la función, el nivel excitado número 20 y uno parte del 0, del coeficiente a 0, y voy construyendo cada uno. Encuentro la 2, después encuentro la 4, a 6, así sucesivamente. Estoy usando la fórmula anterior y voy a llegar a esto. Después hay que integrar, claro, porque uno tiene que normalizar, pero así es el tema. Y así se resuelve el oscilador armónico de forma analítica. ¿Alguna pregunta? Gasté casi todo el tiempo haciendo esto de acá. No, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para hacer el otro problema. Pero igual lo puedo ver como la primera parte bien rapidito y después vemos el otro, lo puedo hacer una pausa. Oye, ¿Dime? el primer argumento que está a un cuarto, ese venía de. Ese es como el acero, ¿no? ¿Este de acá? Sí. Sí, esto de acá sería o el A1, puede ser el A0 o el A1. Esto de acá. A ver, pero es como donde empezamos a contar. Sí, sí. Y viene, claramente acá está generalizado para cualquier n. Es como, pero uno, si uno, si uno lo hace como integrando nomás, aparecían estos mismos factores. O quizás con un signo cambiado, pero da lo mismo el signo cambiado, que la función no va a afectar. Pues sí. La condición que uno va a tener sobre los sí es que si n cumplen esto. Aquí la integral es de menos infinito hasta infinito. Esa es la condición que uno quiere satisfacer. No es necesario ver la ortonormalidad, pero basta con después analizar esto nomás. ¿Cierto? Y de ahí uno puede determinar a 0 a cualquier nivel o a 1, dependiendo si uno está viendo un número impar o par, ¿sí? De los coeficientes. Pero la gracia es que este problema ya está resuelto, pero así es como se puede resolver. Porque uno cuando tiene el oscilador armónico en su forma algebraica, el 0 uno lo puede resolver. Esto, ¿cómo uno lo hacía? Hay que aplicar una ecuación diferencial. Esto es a por 0
Esto es 0, el A acá es una mezcla entre P más X, ¿cierto? Por lo tanto, si yo hago esto me da una ecuación diferencial, ¿sí? Porque el P acá va a tener una derivada, entonces me aparece una ecuación diferencial para el estado basal del oscilador armónico. Y de ahí yo puedo determinar que x0 es de hecho el polinomio de Hermite que yo quiero, porque es el, voy a ponerlo así, a la menos u cuadrado medio. Acá el u es con todas las variables que uno encuentra. Y si uno tiene los valores sucesivos a este, uno tiene que ver, por ejemplo, el valor A1, entonces x por adaga 1 igual a 0, ahí, perdón. Y claro, esto acá uno también lo puede resolver, pues si esto va a ser x y acá de nuevo aparece el p más el x ahí con cierta combinación. No sé, no me acuerdo bien cómo ustedes lo estudiaron, pero de ahí uno puede despejar cuánto vale eso. Entonces el proceso para construir los estados es el mismo si uno lo hace algebraico o lo hace analítico. Acá también estamos construyendo cada estado considerando la serie acá, esto de acá. Uno hace este cálculo y uno encuentra los coeficientes, después integra, y si uno quiere hacerlo con el método algebraico, bueno, uno necesita el primer valor, que uno lo encuentra a partir de esta ecuación diferencial de acá arriba, y después uno puede encontrar cada nivel como haciendo eso de ahí. Pues el x2 va a ser algo, etcétera, etcétera. Y quizá aparece una constante normalización igual porque a por 0, ¿cómo es? Aparece una raíz, ¿no? Eso me parece que sí. Como en general, adaga por n es como la raíz de n, no sé, algo así. Por n más 1 parece. Por n más 1. Creo que es eso de ahí. Bueno, ese es como el cuento del oscilador armónico. Ya, voy a pasar al otro problema rápido, pero no lo voy a terminar porque ya es tarde. Pero sí les voy a contar un poco qué se hace. Entonces, ya no voy a enfrentar mucho el problema. Quizás vamos a hacer la parte A nomás. Solo la parte A. Encontrar los autovalores del Hamiltoniano total. Ya, entonces, ¿qué el problema 2 que aparece? Tenemos dos partículas, una partícula 1 y una 2, con funciones de onda psi1 y autovalores, perdón, y 2. ¿Sí? Esos son sus autovalores y tenemos que el Hamiltoniano de 1 y tenemos el Hamiltoniano de 2 corresponden a un pozo potencial. Y tenemos las energías también. La energía n de la primera partícula es n cuadrado, h barra cuadrado, pi cuadrado sobre 2m. Y la energía qésima de la segunda partícula va a ser h al cuadrado, pi cuadrado, q cuadrado sobre 2m. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos cuando queremos considerar el espacio total? Acá nos dicen que vamos a considerar esta base. La base si 1, n, perdón, y q, que es igual a esto de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa este producto tensorial? Como que cuando uno trabaja acá con varias partículas, uno cambia un poco el espacio. Entonces, si yo tengo al principio una sola partícula, esta, yo sé que el espacio al que pertenece esto, le puedo poner un nombre, pongámosle H1. ¿Sí? Yo conozco, H1 sería su espacio de Hilbert, y yo conozco como este espacio de Hilbert, su espectro está dado por el Hamiltoniano 1. ¿Sí? Digamos, estos son los autovalores y por lo tanto me da todo el espacio de acá. Y esta es una base de este espacio al final. Y en el fondo yo quiero mezclar este espacio con el espacio H2 donde vive la segunda partícula. Entonces acá entra el producto tensorial. Entonces tengo un producto tensorial de
En el fondo lo que quiero es el producto tensorial de los dos espacios. Este es el espacio de las dos partículas. ¿Sí? Y la base que vamos a hacer, ahí dijeron, es simplemente tomar este producto de acá. Este va a ser nuestra base. ¿Sí? Lo que uno tiene que considerar en este tipo de problemas es que no se asusta con esto. Lo que uno empieza a entender es que en el espacio de Hilbert, que es el producto cruz de estos dos, todos los objetos de acá, van a ser un producto de dos cosas desde ahora. Donde el primero siempre tiene que ver con 1 y el segundo siempre va a tener que ver con 2. Y esto significa que uno tiene que hacer como transformaciones igual a las cosas. Por ejemplo, el hamiltoniano, que antes era el hamiltoniano de una sola partícula, ¿cómo yo lo puedo? Tengo que transformarlo acá, porque esto hamiltoniano, digamos, está habilitado solo para trabajar sobre el espacio de Hilbert de una partícula. Entonces yo lo que hago para hacer este paso es que yo promuevo el H1 a un nuevo operador que va a ser H1 producto cruz con la identidad. ¿Sí? Y esto de acá sí pertenece entonces a los operadores sobre este espacio. No es que pertenezca a este espacio en verdad, pero ahí no sé cómo relacionarlos. Ahí está. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Esto significa que si yo tengo el estado si n, si q, y esto, ¿sabes lo que significa, cierto? Es esto de acá. Esto significa que cuando yo actúe esto sobre H1 sobre si n, si q, bueno, esto en verdad, si yo lo expando como completamente, esto es la identidad acá, H1 ahí, voy a ponerle, multiplicado por, entonces, puedo elegirlo así, si n1 cruz si q2. La forma en que esto actúa es que la primera entrada siempre corresponde a la partícula 1 y la segunda entrada siempre corresponde a la partícula 2. Así que este de allá pasa para este lado y este de acá queda acá. De forma que el resultado de esto va a ser H1 producto cruz con identidad con Q2. Esta es la forma en que actúan las cosas, súper como sencillo. ¿Sí? Y en este caso es fácil lo que va a dar acá, pues simplemente va a dar, esto de acá lo conocemos porque este es el hamiltoniano de esa partícula, así que esto de acá es de hecho la energía de ese nivel, n pi cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado, h barra cuadrado sobre 2m por si n1. Y esto de acá es simplemente eso. Así que vemos que el H1 actuando sobre el estado phi n y q es igual a n cuadrado pi cuadrado h barra cuadrado sobre 2m phi n y q. Y pasa lo mismo para el hamiltoniano 2. Entonces, el hamiltoniano 2 en verdad corresponde a que actúa de ninguna forma sobre la primera partícula y sobre la segunda actúa como el hamiltoniano 2 que conocemos de siempre. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga actuar esto sobre el espacio producto, phi n, phi q, esto va a ser entonces la identidad por el phi n, el 1, ¿cierto? Producto cruz, o sea, el producto tensorial de H2 con el phi q de 2. Eso ahí.
Y en el fondo esto va a ser entonces si n1, y acá aparece, esto es un autoestado, así que aparece q cuadrado, pi cuadrado, h barra cuadrado sobre 2m por phi q2. Y esto es simplemente cuadrado, pi cuadrado, h barra cuadrado sobre 2m, si n, si q. ¿Sí? Entonces esta es la forma en la que uno va a trabajar esto, como súper intuitivo al final. O sea, no súper intuitivo, pero es como bien ordenado. Como que las cosas que aparecen al lado izquierdo actúan sobre lo primero y lo que aparece al lado derecho sobre lo otro. Y todos los operadores que originalmente pertenecían a un espacio se quedan como a ese lado del producto. En este caso, el Hamiltoniano 2 no actúa sobre el primero, pero sí actúa sobre el segundo. Y si uno hace multiplicación de operadores, por ejemplo, si uno quiere considerar H1 multiplicado por H2, esto simplemente significa, perdón, tengo que escribirlo completo, entonces el H1 acá en verdad es H1 cruz 1, y acá aparece 1 cruz H2. Así que este tipo de bicho en verdad es H1 cruz H2. Eso es interesante. Y de hecho, y H2 multiplicado por H1, esto va a ser, bueno, si no lo escribo acá, perdón, es el H2 es 1 con el H2, y el H1 es H1 cruz 1. Así que se fija, esto acá es H1 cruz H2. Eso es interesante. Bien, entonces aquí uno puede sacar el Hamiltoniano total súper fácil. El Hamiltoniano total va a ser H1 más H2, pero recuerden que acá esto está oculto, que este es el H1 con la identidad ahí, y acá aparece la identidad con el H2. ¿Sí? Y si uno le aplica esto a un estado phi n, phi q, ya vimos cuánto da lo de arriba. Entonces, en el primer caso va a dar n cuadrado, pi cuadrado, h barra cuadrado sobre 2m, phi n, phi q. Y en el segundo caso da q cuadrado, pi cuadrado, h barra cuadrado sobre 2m, phi n, phi q. Y de acá vemos que n cuadrado, pi cuadrado, h barra cuadrado sobre 2m. Esto simplemente es, y tengo que sumar. Acá simplemente es pi cuadrado, h barra cuadrado sobre 2m, n cuadrado más q cuadrado de phi n 5. Y de esto vemos que entonces los estados que describían la base son también autoestados del Hamiltoniano total, y acá están las autoenergías. ¿Sí? Y con esto ya lo puedo dejar hasta acá, pero la forma de trabajar es, como digo, súper sencilla. Uno tiene que recordar simplemente que las cosas de 1 actúan, las cosas de la partícula 1 solamente actúan sobre los estados que tienen que ver con la partícula 1. Y las cosas de la partícula 2 solo ven a las cosas que tienen que ver con la partícula 2. Sí. Y cuando uno usa la base es bien fácil de tratar ese tema. Pero uno podría pensar en operadores que mezclan ambos estados. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Como eso, yo voy a terminar el problema entero, en una pauta lo haré, para que esté como completo, pero está la parte A,
Y después hay que trabajar un poco en la parte de acá. Encontrar la evolución temporal, medir H, medir H1 y después ver que este estado es un estado producto. Ya. Ya, pues lo voy a dejar hasta aquí. Después de esto, ya voy a empezarme a poner a revisar las notas de la tarea y del control. Vamos a hacer piadosos, no creo que seamos muy restrictivos como con el tema del puntaje, como hacer así como este puntaje así nomás. Voy a, especial la P3 que les costó harto, voy a fijarme en cómo ver los avances que hicieron y basándome en eso evaluar. Está la pauta también de eso para que vean cómo se hacía, que bueno saberlo. Y eso. Voy a grabar ya.